vida minúscula. Pero, como ustedes han visto, son motivos ajenos, como dicen los locutores, a nuestra voluntad. No peleen, muchachos. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Gracias. ¿Qué tenemos para hoy? 3 de febrero de 2014. La víspera. Hoy es la víspera de los 22 años. 22 años que comenzó el golpismo llamado chavista. La continuación del viejo golpismo que materialmente existe desde 1810-11 hasta el día de hoy. Estamos viviendo pues la era del golpismo 4 de febrero. Mañana lo tendremos como una especie de día nacional. Ni modo. Muy bien, señores, se trata hoy de continuar el debate constituyente que iniciamos hace 2 lunes. No lo hicimos el lunes pasado, porque fue la celebración de los 30 años de la cátedra, como ustedes saben. Entonces hoy tenemos, con esta demora, tenemos esta segunda parte del debate constituyente. Hemos invitado para hoy como ponentes al doctor José María Saak. Hemos invitado al doctor José Vicente Aro y al profesor Rafael Iribarren. Dos personajes de las leyes, el doctor Aro, el doctor Saak, vienen del campo de las leyes y particularmente de eso que llaman el derecho constitucional. Rafael no viene de ese campo, viene de las luchas sociales, es que esa cosa, las luchas sociales. Y bueno, la idea de hoy estamos intentando, como diría el profesor Luis Aguana, que me decía el día pasado, hay que aterrizar. Y bueno, yo le compré esa recomendación y estamos intentando aterrizar para preguntar específicamente si se considera que el movimiento del movimiento puede ser útil para una constituyente de calle y sin CNE. Eso es lo que, por supuesto, los ponentes están en plena libertad de agregar algunos otros elementos o tomar otra vía si lo consideran necesario. Pero el planteamiento de la cátedra tiene que ver específicamente con una situación. Si hemos estado de acuerdo en que procede convocar una Asamblea Nacional Constituyente, si hemos estado de acuerdo en eso, habría necesidad de establecer el mecanismo o los mecanismos a utilizar para echarla a andar. Aquí hemos estado de acuerdo materialmente, en forma unánime, en que una constituyente pasada por las arcas del CNE no tiene ningún sentido, porque es simplemente una trampa anunciada y vuelta a anunciar. Es decir, se sabe exactamente lo que va a pasar. La ratificación, la reafirmación de las vías que ya conocemos. Es decir, es materialmente la repetición
de 1999. Sería la constituyente chavista, fase 2. Pues bien, cuando hemos dicho constituyente de calle, hemos estado pensando fundamentalmente en una constituyente construida, movilizada, estructurada, impulsada por la gente de la calle con la calle, pero la gente de la calle organizada en términos de organización y conciencia, términos de organización y conciencia. Es decir, no es gente que está improvisando, es gente que tiene que saber qué está planteado y cuál es su papel. Pues bien, señores, en el curso de la discusión puede surgir, por ejemplo, que alguien todavía pregunte qué es el movimiento de movimiento. Eso podría ocurrir, pero en la misma publicidad de esta actividad iba incorporado un material nuestro donde volvemos a explicar el movimiento de movimiento como estructura macro compuesta por microestructuras donde 4, 5, 10, 15, 20 personas se reúnen para comenzar a hacer estudio, política y acción. Y que esos múltiples organismos se van a juntar, interrelacionar a través de una red cada vez más dilatada, una red creciente, envolvente, donde se comienza pues a generar todo tipo de debate, de discusión, de política, de propuestas para el colectivo pueblo y para los propios miembros crecientes de ese movimiento de movimiento. Pues bien, señores, síntesis. A 22 años de golpismo, desde el 4 de febrero del 92 al 4 de febrero del 14, debatimos en términos de constituyente, movimiento de movimientos para un constituyente de calle y sin CNE. Yo creía que nos pusiéramos de acuerdo, debido a que teníamos pues tuvimos una demora de más de media hora, que las intervenciones sean lo más breves posible, lo más breve y lo más preciso posible, en términos de que podamos realmente tener tiempo para la discusión, que ustedes puedan también decir lo fundamental y luego responder nuestras inquietudes, que no nos dejen nada más que con que ustedes expongan y nosotros no podamos preguntarles. Entonces les voy a pedir que no se extiendan más allá de los 15 minutos. Si pueden dejarlo en 10, mucho mejor, porque para efectos de YouTube, donde se montan estos materiales, agarran por supuesto 10 minutos seguidos. Si hablan más de 10 minutos, entonces lo agarran pero fraccionado, como ustedes habrán visto en nuestras proyecciones. Bien, señores, yo quería que comenzara el doctor Saak. Buenas noches, compañeros. Gracias al profesor Blanco Tuñón por darnos la oportunidad de conversar con una cantidad de amigos con ocasión de aproximarnos a una figura sumamente importante en el derecho constitucional y también en el destino de los pueblos, o sea, la Asamblea Nacional Constituyente. Dice el profesor Blanco Tuñón que si es posible, la Asamblea Nacional Constituyente darle un origen muy particular en Venezuela, ya a través y con ocasión del movimiento del pueblo. Para ello había que tener presente cuál es el objeto de una Asamblea Nacional Constituyente, porque hay una falta de concreción al respecto. La Asamblea Nacional Constituyente solamente tiene dos finalidades. Una finalidad es la de crear un Estado, no importa la forma del Estado. Y la otra finalidad de una Asamblea Nacional Constituyente es reformar las estructuras
del Estado que se ha creado, porque en un momento determinado ya no corresponda a las necesidades nacionales y a las exigencias sociales. El problema, en ese sentido, yo voy a decir que solamente en Venezuela ha habido 2 asambleas nacionales constituyentes, aunque no tenían ese nombre. Que fue el Congreso General de 1811, que creó la República de Venezuela y redactó una constitución federal. Y el otro gran momento fue la Convención General o Nacional de Valencia de 1830, que acabó con una travesura constitucional del Libertador al querernos llevar a la condición de departamento de una república mucho más grande llamada la Gran Colombia, junto con Ecuador y junto con el departamento de Almanzora. Fuera de esas 2, en Venezuela no ha habido jamás un congreso, una reunión de ciudadanos que pueda llamarse Asamblea Nacional Constituyente, y puede que se aproxime un poquito la asamblea llamada así, Asamblea Nacional de 1864, que produjo el Estado Federal. Estado Federal, por supuesto, estuvo alimentado grandemente en la materia doctrinaria por los pensadores norteamericanos, Madison, Jay, Hamilton, que aquí fueron leídos con alguna proporción según investigaciones que se han hecho. Y esa asamblea produjo una constitución federal. Por eso digo que podría llamarse también, porque va sobre la estructura del Estado. Y luego la otra sería la de 1901 de Cipriano Castro, que creó el Estado unitario autoritario, o sea, centralizado autoritario, donde se deslizó esa práctica hasta 1945, cuando la Asamblea Nacional Constituyente del 45 o del 47 desmanteló un poco esas constituciones que venían reformándose, pero manteniendo un poco el espíritu de la Constitución Federal. Y digo que la del 47, porque ahí por lo menos las bases de sustentación del Estado fueron ostensiblemente aumentadas y fortalecidas, con la incorporación, con el fortalecimiento del cuerpo electoral, la mujer, la mayoría de 18 años y el analfabetismo que hace su aparición como elemento político en Venezuela. Todas las demás no han sido sino simples reuniones, unas veces con la pretensión de ser plenipotenciarios, diputados plenipotenciarios, para hacer arreglos de acomodo para el gobierno del pueblo. De modo de que eso no es una constitución, porque no hay al objeto que le es propio y que le está circunscrito por su definición. Estamos actualmente en posibilidad, en la necesidad de acudir a una Asamblea Nacional Constituyente o Congreso Plenipotenciario de Diputados o Convención Nacional o como la quieran llamar. Creo que la oportunidad en cuanto temáticamente es posible y estaría ahí y encajaría dentro de la preocupación de la cátedra expresada por Blanco Muñoz. Pero en cuanto a las condiciones, creo que no están dadas en absoluto esas condiciones y es absolutamente riesgoso, muy riesgoso, abocarse a una convocatoria, como lo han dicho, factores políticos, partidos políticos, dirigentes políticos, etc. Porque eso sería posiblemente por vía de soberanía, ¿no?, incrustar acá un régimen realmente perverso. De modo que para eso se necesitan una serie de condiciones, por lo menos un árbitro o
una dimensión electoral. Aquí no, porque aquí el Consejo Nacional Electoral no son rectores los que están ahí, no son conductores de las conductas políticas de los ciudadanos, sino que son milicianos electorales, absolutamente milicianos electorales, que obedecen ciegamente las instrucciones que les da el Poder Central. De modo que el riesgo es mayúsculo, absolutamente mayúsculo, y no hay cómo evitarlo. Ahora, no sé si esta práctica que dice Blanco Muñoz sería aconsejable, pero esto le faltaría estructura, le faltaría piso constitucional, le faltaría legitimidad histórica a él. Lo único es, por supuesto, un arranque de 1811, que ahí no había, ¿no?, esta cuestión. Pero hoy en día el derecho constitucional ha tomado un desarrollo extraordinario y ha sido objeto de una serie de limitaciones, condicionamientos y caracteres que es problemático abordarlo para esto. Ahora, aquí en Venezuela existe las vías. Fíjese una cosa que les voy a decir, y quiero que quede claro: una Asamblea Nacional Constituyente no es para cambiar gobierno. El gobierno tiene otras formas de cambiarlo. La forma natural en democracia es el voto. También la Constitución nuestra prevé otra figura como el referéndum revocatorio. Pero una iniciativa constituyente de este tipo posiblemente nos llevaría más allá, mucho más allá de lo que le queda de plazo al presente gobierno. En consecuencia, habría que acudir, si lo que se quiere es salir del gobierno, acudir a la fórmula que están establecidas taxativamente en la Constitución. Esa fórmula está, por supuesto, hay un condicionamiento previo, una condición previa que es el 333, y el que lo arropa todo, que es el 350, como una especie de insurrección popular para las cosas. Ahora, una vez producido esto, cambiado el gobierno, es necesario, absolutamente necesario, ir a algún mecanismo parecido a la Asamblea Nacional Constituyente. Para el tercer factor, lo correcto sería la figura de la Convención Constituyente, que tiene sus diferencias señaladas con lo tradicional de la Asamblea Nacional Constituyente, pero no lo vamos a explicar acá por el tiempo dictatorial que nos puso Blanco Muñoz, y él critica mucho a la gente del gobierno. Bueno, de modo que creemos en el tercer factor, que es una emanación del movimiento de movimientos. Aquí hay varios representantes del tercer factor, solo que han sido prudentes y mesurados en sus cosas, pero hay varios representantes, valiosos representantes del tercer factor, que estamos, yo estoy unido a ellos, estamos empeñados en reformar al Estado, pero ir al verdadero daño, al verdadero mal, a donde están las cosas. Por lo menos, aquí no tiene aplicación en absoluto, y aquí está el profesor José Vicente Aro, que es sumamente preparado en esta materia. Aquí no tiene aplicación real el artículo 5 como principio de la Constitución Nacional, que dice que la soberanía radica en el pueblo y que los poderes públicos nacen de esa expresión de soberanía popular. Aquí solamente hay dos poderes que nacen de la soberanía popular: el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y para mayor inhibición de la infracción o no aplicación del artículo 5 de la Constitución, para mayor burla todavía, ni siquiera el resto de los poderes se hace por elecciones de segundo grado, sino por acomodos políticos, por verdaderos arreglos
por verdaderos tratos que se realizan entre los factores más importantes de lo que se llama la vida política nacional. De modo que nosotros en el tercer factor sí estamos absolutamente de acuerdo en una constituyente, solo que discrepamos de la oportunidad en que la proponen los dirigentes de los políticos, de los partidos políticos nacionales. Y esa constituyente tiene que tener también una agenda predeterminada y unos caracteres de la institución. No puede ser ilimitada. Soberana, por supuesto, que tiene que ser soberana. Originaria tiene que ser originaria, porque no puede caminar sobre el piso prestado, ni puede estar por encima de ella otra cosa, por eso es soberana, pero ilimitada en absoluto. Las necesidades del país y las necesidades del Estado han sido diagnosticadas por verdaderos hombres y mujeres preocupados por este problema y sabemos dónde está el daño de esto. Vamos a darle a los poderes, a todos los poderes, una base única, uniforme de nacimiento. Vamos a hacer que todos los poderes sean expresión real, auténtica de la soberanía popular. Esto no quiere decir que para instituciones como por lo menos el poder ciudadano, que tiene tres componentes, no se apliquen especialísimas fórmulas en virtud de el carácter sumamente especial también de esas instituciones. Pero no estamos de acuerdo en los actuales momentos, por lo menos en el tercer factor, con ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Yo, siendo gobierno, agarraría inmediatamente la oferta de los partidos políticos, traduciría esa preocupación en una convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente con los actuales milicianos que conforman el Consejo Nacional Electoral. De modo que, mi querido profesor Blanco Muñoz, trae por supuesto un elemento a lo mejor de mucha razón para discutirlo, y posiblemente no agradable a algunos, pero aquí estamos en la necesidad de hablar las cosas sin tapujos, sin esconder cosas y sin pedir sobre todo, ni que se nos compadezca por la opinión que produzcamos acá. Estoy de acuerdo con usted, doctor Blanco Muñoz, y el movimiento puede ser, pero no en los actuales momentos. Es decir, tiene que acudirse a otras fórmulas expeditivas que tiene la Constitución, y ese movimiento puede ser la plataforma específica, aconsejable para buscar la fórmula aconsejable para salir de esta tragedia que es el gobierno, más que la estructura del Estado. Gracias, doctor Sá. Nada más que un punto de informe. El movimiento no se propone en ningún caso fundarse en el propósito tumba gobierno, en absoluto. Va mucho más allá. Es estratégico. Es una organización que estaría más allá de las pautas de los partidos políticos, incorporando el colectivo pueblo organizado y consciente a conformar su propio destino. Esto hasta el día de hoy no se ha hecho en nuestro medio, de modo que no hice una lectura exacta, la de ver la proposición como una proposición tumba gobierno. Es más, sabemos que el movimiento es un movimiento de largo plazo,
de largo plazo, no es un movimiento para el año 14 o 15. Que una población tome conciencia de que ha de ser actora de su propio destino, no es cuestión de hoy para mañana, sobre todo por la mentalidad de que todos somos portadores. Bien, señores, el foro, movimiento de movimiento, para una constituyente de calle sin Consejo Nacional Electoral. Segunda intervención, doctor José Vicente Arta. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a toda la cátedra Pío Tamayo y a la profesora Agustín Blanco Muñoz por la invitación que se me ha hecho para disertar aquí junto a ustedes, personas ilustradísimas en este tema, la constituyente, que han estado trabajando en esto, han estado discutiendo, han estado deliberando sobre este tema durante bastante tiempo, me consta, porque ustedes se han hecho sentir, se han hecho notar, y la opinión de ustedes es valiosa, la opinión de ustedes yo la valoro mucho, y precisamente por eso atendí pues la invitación del profesor Agustín Blanco Muñoz a esta sesión. Debo, para tratar de ir a los puntos específicos planteados, debo señalar que efectivamente yo ya de manera pública he manifestado que no veo conveniente, no veo prudente y me preocupa muchísimo el planteamiento de una Asamblea Nacional Constituyente en estos momentos en Venezuela, y lo voy a plantear desde dos perspectivas o puntos de vista. Uno, la Asamblea Constituyente tal cual está establecida en la Constitución de 1999. La Constitución de 1999 hizo algo que ya estaba previsto en la reforma constitucional del DER, que luego se llevó a la Constitución del 99, que fue considerar la Asamblea Nacional Constituyente como una de las formas de revisión y de modificación de la Constitución. Esto tiene sus pros y sus contras. Tiene sus pros porque muchos reclamaban en los años 80, en los años 90, desde la COPRE, en la Comisión de Reforma Bicameral, de Reforma de la Constitución en el Congreso de la República, y luego en la Asamblea Constituyente, muchos reclamaban consagrar expresamente en el texto de la Constitución la Asamblea Constituyente, porque de eso se tomaban mano muchos juristas, abogados y políticos para decir que no se podía convocar a una Asamblea Constituyente en Venezuela simplemente porque no estaba consagrado en el artículo o en la Constitución de 1961. Entonces, frente a esa situación, la consecuencia inmediata fue que en la Constitución de 1999 se incorporó la Asamblea Constituyente como uno de los mecanismos, vamos a decir, de revisión de la Constitución, y lo positivo es que se reconoce el poder constituyente. Lo negativo es que se procura regular, se procura establecer un procedimiento y establecer unos requisitos para la convocatoria de ese poder constituyente. De manera que no es un resultado feliz el de la Constitución de 1999. Yo recuerdo, yo estaba trabajando en la Asamblea Constituyente para la Comisión Constitucional, para el doctor Alan Rubén Caría, específicamente como asistente, como técnico, y en alguna ocasión me tocó hacer algún memorándum, algún trabajo para los constituyentes Germán Esquerra y Miquelena. Yo recuerdo la presencia del profesor Blanco Muñoz siempre, en todas las sesiones,
haciendo seguimiento de cada una de las sesiones. Y bueno, lo lamentable fue que en la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente no se discutió el tema suficientemente. Eso se discutió a puerta cerrada en la Comisión Constitucional y a la final pues se reguló la Asamblea Constituyente en la Constitución de 1999, se estableció como un mecanismo de revisión de la Constitución, se establecieron unos procedimientos, unos quórum, unas iniciativas, y esto, como ya les he dicho, tiene sus pros y tiene sus contras. Tiene su punto positivo porque se reconoce el poder constituyente del pueblo, y entonces aquella excusa que daban muchos políticos, muchos abogados, muchos juristas, de que no podía haber una asamblea constituyente porque eso no estaba previsto en la Constitución, ya eso se removía, se caía. Pero la otra vis, el otro tema que esto plantea es que la Constitución del 99 le puso una especie de camisa de fuerza, por decirlo de alguna manera, de procedimiento, de requisitos a la convocatoria de la Asamblea Constituyente, específicamente a la iniciativa de la Asamblea Constituyente, con lo cual yo no estoy de acuerdo, con lo cual yo no comparto, porque creo que el poder constituyente, como poder constituyente, es un poder que incluso no puede estar regulado en la propia Constitución, porque, como decía un jurista inglés europeo, el poder constituyente de hoy no puede limitar al poder constituyente del mañana. Y esa es la razón por la cual yo no estaba de acuerdo, pero bueno, yo era un simple técnico, un simple asesor, yo no era más que eso, y por supuesto, en definitiva, los constituyentes elegidos por el pueblo decidieron otra cosa. Y sobre esto hay mucho que se ha escrito. Hay un libro que es con el que yo trabajo con mis alumnos en la universidad, que es un libro que como base fundamental para debatir es interesante, es el libro de Pedro de Vega, La Reforma Constitucional y la Problemática del Poder Constituyente, publicado por la editorial Técnicos en España, donde se debate todo este tema. Y es lo más resumido que hay de todo el tema constituyente. Pero allí se puede ver que el poder constituyente nació como una constituyente de Cádiz. Nació en Francia como una constituyente de Cádiz. Cuando se planteó en la Revolución Francesa el poder constituyente, y cuando Sieyès escribió ese famoso panfleto revolucionario, porque así se le llamaba en la época, panfleto revolucionario, ¿qué es el tercer Estado? Y cuando digo que ese tercer Estado era el poder constituyente, y ese poder constituyente tenía la soberanía suficiente como para poder establecer una nueva constitución, establecer las bases del Estado e incluso reconocer los derechos fundamentales de los ciudadanos. Yo creo que eso es significativo e importante tener en cuenta, porque el nacimiento del poder constituyente en la historia fue como eso, como una constituyente de calle, no atada a una constitución previa, cualquiera que fuera su vida. Entonces, si ustedes me preguntan a mí qué pienso yo de una constituyente convocada, como lo han planteado muchos políticos, muchos representantes de la oposición, muchos representantes de la Mesa de la Unidad, ellos han planteado que es posible convocar una constituyente con base en lo establecido en la Constitución. Yo allí les manifiesto mi más rotundo desacuerdo, porque, como bien lo explicaba el profesor José María Sá, efectivamente, esa sería la vía más rápida para que el gobierno, el régimen, a través de sus, vamos a decir, de
sus diferentes tentáculos de poder en el CNE, en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se apodere de todas las bases que deberían regir para la elección de la constituyente, se apodere de las reglas de juego de esa constituyente y a la final nos terminen imponiendo como constitución el plan de la patria. Y entonces terminaríamos en una etapa peor a la deseable, ¿no? Peor a la deseable. Por eso, cuando yo escucho a representantes, a políticos, representantes de la mesa de la unidad diciendo la salida está en la Constitución y en la Constitución está la Asamblea Constituyente y entonces el pueblo puede convocar a una Asamblea Constituyente cumpliendo con los requisitos establecidos en la Constitución, me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque eso sería prácticamente caer en la trampa. Y esto, ojo, no solamente lo han manifestado miembros de la mesa de la unidad y políticos, representantes del partido político, sino también colegas y algunos amigos que están dentro del llamado Proyecto Bicentenario. Tal vez aquí haya algún representante del Proyecto Bicentenario, pero en la exposición que yo pude ver, la única exposición que yo pude ver completa del Proyecto Bicentenario, ese Proyecto Bicentenario básicamente plantea una constituyente con el CNE, con participación del CNE y de alguna manera con algunos retoques, algunos vamos a decir ajustes, pero siempre con la participación del CNE y entonces estamos en el mismo problema. En conclusión, yo lo que quisiera decirles aquí es que nosotros tenemos que tener claro que el poder constituyente nació en el mundo como un derecho humano, la soberanía popular como un principio fundamental, como un derecho inherente a la persona humana, la determinación de su destino, de su futuro. Y eso fue lo que inspiró a Sieyès y a muchos revolucionarios franceses a hacer la constituyente francesa, que luego inspiró a muchos pueblos a hacer sus propias asambleas constituyentes. Y por eso el poder constituyente francés, ese poder constituyente original de calle, lo primero que se planteó fue organizarse, y es algo muy importante que apuntaba el profesor Blanco Muñoz: organización, estudio, organización, acción. Organizarse, se organizaron y ellos incluso en un recinto ad hoc que no tenía ningún tipo de relación con el poder y no era ninguna institución del Estado. Ellos se constituyeron y se declararon en asamblea. Y en esa asamblea ellos se constituyeron como asamblea constituyente y lo primero que hicieron fue emitir la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Yo creo que esa es una parte clave en todo planteamiento, en todo debate constituyente, porque aquí de lo que se trata no solo es del problema con un régimen, con un Estado que se ha tratado de volver un Estado absoluto en una forma moderna, por decirlo de alguna manera, sino se trata de que aquí se está cada vez vaciando de contenido todos los derechos humanos establecidos en la Constitución, establecidos en tratados internacionales suscritos y ratificados por Venezuela en materia constitucional, y además derechos que no están establecidos en la Constitución ni en tratados internacionales, pero que son inherentes a la persona humana. Entonces, aquí yo creo que es básico y fundamental reivindicar los derechos, reivindicar ese poder constituyente como un derecho humano, como parte de la soberanía popular, como algo que es inherente a los ciudadanos y a las personas, independientemente que esté o no en la Constitución, independientemente que esté regulado o no en la Constitución e independientemente de la regulación de la Constitución. Número uno.
Y número dos, ¿qué es lo que hizo la Asamblea Constituyente Francesa? Después de hacer esa declaratoria de derechos del hombre y del ciudadano, pasó a emitir la primera constitución francesa, obra de un poder constituyente. Recordemos que en la Revolución Francesa hubo, por diversas razones políticas, hubo varias constituciones, razones que no vale la pena o no es pertinente traer a colación en este momento. Pero lo cierto es que ellos siempre tuvieron claro tres cosas. Uno, el poder constituyente era un poder constituyente de calle y no estaba limitado por la estructura jurídica ni política vigente para el momento. Dos, lo primero que había que hacer era reconocer todos los derechos para ese momento vitales, derechos civiles y políticos, derechos del hombre y del ciudadano. Por supuesto que hoy en día una declaratoria de derechos tiene que ser mucho más amplia que aquella declaratoria de derechos que hicieron los franceses, por razones que todos conocemos, la evolución histórica de los derechos humanos. Y número tres, ellos siempre tuvieron claro que el objetivo fundamental era redactar una nueva constitución, y esa nueva constitución es lo que da paso a una nueva estructura de poder, a un nuevo Estado, a una nueva organización de poder, donde caben planteamientos como lo hecho por el doctor Sá, en el sentido de que todos los poderes respondan a la soberanía, etc. Yo creo que hay que tener en cuenta esas tres cosas como base. Ahora, para llegar hasta allí, el pueblo francés trabajó bastante, se organizó bastante, luchó bastante y dejó allí mucho tiempo, mucha sangre, mucho sufrimiento. Se dieron muchas luchas, pero finalmente lo lograron con constancia y lo lograron con valentía y con coraje. Si ese es el planteamiento de la Asamblea Constituyente en Venezuela, yo estoy abierto a ese planteamiento. Pero si el planteamiento es una Asamblea Constituyente, como le está diciendo la Mesa de la Unidad, como le están diciendo algunos políticos, representantes de la Mesa de la Unidad o algunos otros sectores, una constituyente desde la Constitución del 99, con las limitaciones y procedimientos impuestos de la Constitución del 99, yo diría que es altamente inconveniente y es un boomerang que puede ser utilizado para terminar de imponernos un comunismo aquí en Venezuela. Les repito la frase y con eso termino: el poder constituyente de hoy no puede limitar el poder constituyente del mañana. El poder constituyente de 1999 no puede limitar el poder constituyente actual. Eso es algo que en toda la doctrina constitucional europea, americana, ha quedado suficientemente claro. Y yo creo que eso es una de las premisas que se tiene que tener en cuenta en el debate constituyente, independientemente de la posición que cada uno de nosotros tengamos. Muchas gracias. Gracias, doctor Aro. Nada más que comento que esta ponencia es como que si lo hubiéramos puesto de acuerdo, porque cuando usted está de calle sin CNE tiene como fuente básica la fuente que ha puesto Aro, es decir, la escuela francesa 1789. Esa es, en eso es que hemos pensado, cuando pudimos andar la consigna constituyente de calle sin CNE. Agregamos sin CNE para que quedara preciso justamente este punto en el cual ha insistido Aro. Constituyente de calle no está atada a ningún texto constitucional, ningún texto que le parezca. Es decir, la constitución de hoy no ata la de mañana, por supuesto. Eso está claro, que estamos pensando en una nueva realidad, una nueva sociedad, una nueva institucionalidad en eso, y por eso
estamos claros con este planteamiento. Recoge ahora, por supuesto, como también lo ha dicho Aaron, no es una tarea para dentro de un ratico o para acabar con un gobierno ya. No, esa no es la idea. No es la idea. La idea es crear un nuevo poder, que es otra cosa. Bien, el foro. Movimiento para una constituyente de calle sin CNE. Última intervención de este lado, 15 minutos. Rafael Iribarren. Bien, buenas noches, amigos de la cátedra. Estas intervenciones muy buenas, felicito de estar aquí, aunque no las comparta en muchos sentidos. De alguna manera se habían dado hace ya casi un año, más o menos las mismas posiciones, las mismas diferencias, etc. Yo creo que es bien interesante hacer ese señalamiento porque vale la pena que no suceda nuevamente lo que sucedió entonces. O sea, démosle continuidad a esta reflexión, aun cuando partiendo de que no estamos haciendo nada para lo inmediato, ni estamos en función del corto plazo, sino en perspectiva. Porque yo pienso que se trata de verdaderamente reflexionar sobre los problemas. Hay diferencias, naturalmente, que la muy sistemática exposiciones del profesor Sá, del doctor Sá, del profesor Aro, sirven de referencia a cualquier reflexión, incluso reflexiones que no van por esa dirección que tienen esa intervención. En general, yo objeto que tenga sentido que se diga que la constituyente es o no buena si la controlamos. Si la controlamos. Ramos Aludo fue impecablemente claro. Nosotros no podemos hablar de constituyente porque la va a controlar el chavismo. Así de relancino fue. Entonces uno se pregunta, pero esa es la lógica del asunto. La lógica sería que si nosotros sí controlamos la constituyente, sí vale la pena hacerla. O es que hay que plantearse el problema mucho más de fondo. Porque sustituir un constituyente por otro, cuando desde el punto de vista cualitativo son igualmente elitescos o ajenos a una dinámica profunda, la dinámica profunda que se está dando en la sociedad nacional, incluso mundial, creo que no es lo que está planteado. Por lo menos para mí no es lo que está planteado. Dicho en otros términos, el problema no debe plantearse para mí, como lo voy a explicar, en términos de quién va a controlar o no la constituyente. Precisamente esa expresión que acaba de tener Agustín, que la he escuchado en otras ocasiones, se trata de crear otro poder. Y crear otro poder no tiene casi nada que ver con las relaciones con los poderes existentes, con los factores existentes del poder. Claro, una constituyente convocada por la gente de la MUN, pero las oposiciones de hoy, serían, como todas las demás, partidizadas, manipuladas mediáticamente, negociadas entre cúpulas, etcétera, etcétera. Como todas las demás que ha habido, incluidas las constituyentes verdaderas que hacen el mismo. El gobierno ahí discrepo del doctor Sánchez no le interesa. No le interesa. Más si Chávez hubiera creído que podía controlar una constituyente, la hubiera controlado. Fíjense que se fue por la vía de las dos reformas constitucionales. Primero la reforma constitucional del 10, ¿no? Y después la del 11, cuando modifica la constitución. Se fue por ahí. Yo no creo que el chavismo, y menos el madurismo, tenga entre sus expectativas la posibilidad de una constituyente. Dentro del chavismo sí hay gente que lo plantea.
Y lo plantea con la misma lógica con la que lo plantean gente fuera del chavismo. Henry Falcón, el gobernador de Aragua, en estos días, en ese, digamos, debate, que no hay tal debate, bueno, que hay un ping-pong de sí, no, papá, sobre la constituyente, decía que no está de acuerdo con la constituyente, porque una constituyente no resuelve los problemas. Yo leo a Henry Falcón diciendo una constituyente no resuelve la crisis profunda de la sociedad venezolana. Y yo escuché personalmente a Alberto Roldán Hernández, un testigo de excepción de la constituyente del 99, porque era de los hombres de Chávez ahí, y era de los enlaces de los constitucionalistas constituyentes con Chávez directamente, día a día, en vivo. Y no estoy hablando mal de ninguna manera de ese hombre que